y nada más presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches a todos los oyentes y hordas terror y nada más. Comenzamos con este primer programa de nuestros horrores favoritos, una nueva época en terror y nada más. Una época en la que primará sobre todas las cosas la cultura, la colaboración entre vosotros y nosotros, y por supuesto el terror. Esto no quiere decir que todas las historias que trataremos en los próximos meses sean estrictamente de terror, pero sí se moverán en géneros que nos apasionan tanto como el misterio, la fantasía, la ciencia ficción y por supuesto el horror. Solo esperamos que los contenidos que vamos a ofreceros sean de vuestro gusto y los disfrutéis tanto o más que los creados por nosotros en épocas o programas anteriores. Para dar cabida a nuestros cuentos e historias, hemos decidido resucitar uno de los programas más especiales para quien nos habla, nuestros horrores favoritos. ¿Por qué? Porque creemos refleja la ilusión, intencionalidad y energía con la que enfrentamos esta nueva etapa en terror y nada más. Como muchos sabréis, nuestros horrores favoritos fue el primer programa que yo realicé, incluso antes de comenzar con el proyecto de terror y nada más. Aquel programa, a falta de medios técnicos y experiencia, emanaba ilusión y ganas de hacer las cosas bien, y de hecho muchos fueron los que nos siguieron y disfrutaron de aquellos contenidos, y muchos los que hoy día me comentan a través de la red de redes que me conocieron en aquellos tiempos y que les gustaban aquellos programas. En nuestra nueva web oficial y en nuestra aplicación Android, como ya habréis notado, hemos abierto una sección para compartir con todos vosotros aquellos programas, un total de 34, para que los descubráis o los reviváis según sea el caso. La gran dificultad de encontrar dichos programas en la red de redes nos ha movido a tomar esta decisión, ya que pensamos que no hay mejor manera de conocernos que vivir nuestros inicios, los orígenes de terror y nada más. Pues bien, nuestros horrores favoritos regresa a vuestras pesadillas con dos objetivos principales: fomentar la cultura dando a conocer no solo la obra, sino información sobre ella y su autor, y recrear dichas obras de la mejor manera que podamos, para que la inmersión y la experiencia que tengáis al escucharlos sea única e irrepetible.
Vosotros tendréis la última palabra de si conseguimos cumplirlos con cada programa. Comentaros que la información que os daremos sobre los distintos autores y obras los hemos recogido de diversos medios de la red de redes, tales como Wikipedia y otros. Y una vez realizada esta necesaria introducción, vamos a pasar a la obra objeto de este primer programa de nuestros horrores favoritos. Todos conocéis sin duda a Edgar Allan Poe, uno de los grandes maestros del horror en la literatura, aunque también cultivó otros géneros como el misterio o las aventuras. De hecho, se le considera el creador del género policíaco, con obras como Los crímenes de la calle Morgue, en el que apreciamos los orígenes del Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Sin duda, su mano maestra se destaca en sus cuentos cortos de horror. Historias como El pozo y el péndulo, El hundimiento de la casa Asher, El corazón del ator o El gato negro, entre muchos otros, han pasado a la historia de la literatura de horror como obras maestras. Sin embargo, fue un poema, ya que Poe también cultivó la poesía, lo que le dio el reconocimiento y la fama mundial. De hecho, las ilustraciones del autor con el símbolo de dicho poema son repetidas hasta la saciedad en la red de redes, entre otros medios, e incluso personas que no conocen en plenitud la obra de Poe rápidamente lo identifican con el poema objeto de nuestro programa de hoy. Como ya habréis adivinado, os hablo del Cuervo. El Cuervo es un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en 1845. Constituye su composición poética más famosa, ya que le dio reconocimiento internacional. Son notables su musicalidad, el lenguaje estilizado y la atmósfera sobrenatural que logra recrear. El texto narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido y del lento descenso hacia la locura de este último. El amante, que a menudo se ha identificado como un estudiante, llora la pérdida de su amada Leonora. El cuervo negro, posado sobre un busto de Palas Atenea, parece azuzar su sufrimiento con la constante repetición de las palabras nunca más. Poe afirmaba haber escrito el poema de forma muy lógica y metódica. Su intención era crear un poema que pudiese gustar tanto a las clases populares como a las personas de gusto más refinado, como explica él mismo en el que fue su siguiente ensayo, La filosofía de la composición. El poema se inspira parcialmente en la figura del cuervo parlante de la novela Barnaby Rudge, de Charles Dickens. Poe toma prestados el complejo ritmo y la métrica del poema Geraldine, de Elizabeth Barrett Browning. Como hemos dicho anteriormente, Poe escribió el poema como una narrativa, sin crear intencionalmente una alegoría o caer en el didactismo. El tema central del poema es la devoción sin fin. El narrador experimenta un perverso conflicto entre el deseo de recordar y el deseo de olvidar. Parece sentir algo de placer en enfocarse en su pérdida. El narrador asume que nunca más es lo único que logra retener al ave, y aún así continúa haciéndole preguntas, sabiendo cuál será la respuesta. Sus preguntas entonces son deliberadamente autodespreciativas y lo llevan aún más a ese sentimiento de pérdida. Poe no deja en claro si el cuervo en realidad entiende lo que dice
o si su intención es crear una reacción en el narrador del poema. El narrador comienza débil y cansado, se torna desconsolado y arrepentido antes de pasar a la histeria y al final a la locura. Edgar Allan Poe afirma que el narrador es un joven estudiante. Pese a que esto no esté explícitamente en el texto, es mencionado en la filosofía de la composición. También se sugiere esto en este poema en el hecho de que comience con el joven leyendo un libro y por el busto de Palas Atenea, diosa griega de la sabiduría. Él está leyendo más que un montón de pintorescas y curiosas tradiciones olvidadas. Similar a los estudios indicados en la corta historia de Poe, Laia, estas tradiciones pueden referir a lo oculto o a la magia negra. Esto se enfatiza en la elección del autor de ubicar el relato en el mes de diciembre, un mes en que se cree que las fuerzas de la oscuridad están especialmente activas. El uso de un cuervo, el pájaro del demonio, también sugiere esto. La imagen demoníaca se enfatiza por la creencia del narrador de que el cuervo es de la ribera plutónica de la noche, o un mensajero del más allá, refiriéndose a Plutón, el dios romano del inframundo, también conocido como Hades en la mitología griega. Poe eligió un cuervo para ser el tema central de la historia porque quería una criatura que no razonara, pero que fuera capaz de hablar. Poe dijo que el cuervo estaba pensado para simbolizar el triste e interminable recuerdo. También se inspiró en Grip, el cuervo de Barnaby Rudge, de Charles Dickens. Una escena en particular tiene un parecido con el cuervo al final del 5º capítulo. Grip hace un sonido y alguien dice: ¿qué fue eso? ¿Él golpeando la puerta? La respuesta es alguien golpeando suavemente los postigos. Poe podría haberse valido también de varias referencias a cuervos en la mitología y el folclore. En la mitología nórdica, Odín poseía 2 cuervos llamados Hugin y Munin, quienes representaban el pensamiento y la memoria. En las Metamorfosis de Ovidio, un cuervo también comienza blanco, antes de que Apolo lo castigara al convertirlo en negro por enviar un mensaje de la infidelidad de un amante. La idea de un cuervo mensajero en el cuento de Poe puede haber sido inspirada en estas historias. Poe también menciona al bálsamo de la Meca, una referencia al libro de Jeremías de la Biblia. No hay bálsamo en Gilead, no hay ningún médico ahí. ¿Por qué no se ha recobrado entonces la salud de la hija de mi pueblo? En ese contexto, el bálsamo de Gilead es una resina usada para fines medicinales, lo cual sugiere quizá que el narrador necesita ser curado después de la pérdida de Leonor. Él también refiere a Idén, otra palabra del jardín del Edén, aunque Poe la usa para preguntar si Leonora ha sido aceptada en el paraíso. Por otro lado, el narrador imagina que un serafín ha entrado en la habitación. Piensa que ellos intentan llevarse sus recuerdos de Leonora, para lo cual utilizan nepente, una droga mencionada en la Odisea de Homero, para inducir el olvido. El poema está compuesto por 18 estrofas de 6 líneas cada una, generalmente la métrica estrocaica octómetra, 8 troqueos por línea, cada troqueo teniendo una sílaba acentuada seguida de otra sin acentuar. Edgar Allan Poe, sin embargo, afirmó que el poema era una combinación de octómetro acataléctico, heptámetro cataléctico y tetrámetro cataléctico. El poeta del siglo XX, Daniel Hoffman, sugirió que la estructura y métrica del poema es tan rígida que parece casi artificial, aunque su cualidad magnética lo supera. Poe basó la estructura del cuervo en la complicada rima y ritmo del poema Lady Geraldine's Courtship de Elizabeth Barrett. Y por último, voy a daros una pequeña información sobre la publicación del cuervo. Poe primero le dio el cuervo a su amigo y antiguo patrón George Rex Graham, de la Graham's Magazine de Filadelfia. Graham rechazó el poema, que podría no haber estado en su versión final, aunque le dio a Poe $15 por caridad. Poe intentó entonces poner su poema en American Review, a Week Journal, que le pagó $9 por él. Aunque fue vendido primero a The American Review,
que lo imprimió en 1845, El Cuervo fue publicado por primera vez en el Evening Mirror el 29 de enero de 1845, antes de la publicación oficial. Nathaniel Parker Willis, editor de Mirror, lo presentó como inigualable la poesía en inglés para sutil concepción, magistral ingenio de la versificación y constante sustentamente del impulso imaginativo, se fijara en la memoria de quien lo lea. Luego de esta publicación, el poema apareció en periódicos por todos los Estados Unidos, incluyendo el New York Tribune, 8 de febrero de 1845, Broadway Journal, volumen 1, 8 de febrero de 1845, Southern Literary Messenger, volumen 11, marzo de 1845, Literary Emporium, volumen 2, diciembre de 1845, Saturday Courier 16, 25 de julio de 1846 y el Richmond Examiner, 25 de septiembre de 1849. También aparecen en numerosas antologías. Publicaciones posteriores del Cuervo incluyen realizadas por prestigiosos ilustradores. Particularmente en 1858, El Cuervo apareció en una antología británica de Poe con ilustraciones de John Tenniel, el ilustrador de Alicia en el País de las Maravillas. El Cuervo se publicó independientemente con espléndidos grabados por Gustave Doré en 1884, quien murió antes de su publicación. En 1875, una edición francesa con texto en francés e inglés fue publicada con litógrafos hechos por el afamado impresionista Edouard Manet y con traducción del simbolista Stéphane Mallarmé. Muchos artistas del siglo XX e ilustradores contemporáneos crearon ilustraciones basadas en El Cuervo, entre ellos Edmund Dulac, Ace Van Oros, Ryan Price, Odilon Redon y Gahan Wilson. Ha llegado el momento que todos esperabais. Agradeceros antes de comenzar que estéis ahí, apoyando sin descanso este proyecto cultural que creo sinceramente es muy necesario y mucho más en los tiempos que corren. El momento ha llegado, amigos de la noche. ¿Estáis listos para pasarlo de miedo con miedo? Bien. Muy bien. Corred. Apagad las luces. Corred de nuevo a vuestras camas, a vuestros sofás, o simplemente acomodaros en el asiento del autobús, o de vuestro coche, o del metro. Subid el volumen de vuestro ordenador, móvil o tableta. Encended una vela. Notad su calor. Notad cómo todo a vuestro alrededor se vuelve borroso y desaparece ante vuestros ojos. Estáis solos tú y la vela. Algo toma forma ahora. Vuestra imaginación vuela. Qué gran sensación imaginar. Aunque cuidado, quizás no os guste lo que vais a presenciar. Si estás agobiado o inquieto, es el momento de apagar la vela. Volverás a la seguridad de tu habitación o del autobús. Si eres osado, continúa con nosotros para vivir las más impresionantes historias y cuentos. Tú eres ellos. Ellos son tú. ¿Veis esa casa?
Hace frío fuera. Parece que es invierno. Acerquémonos. Hay alguien medio dormido en su interior. Ahora eres él. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo, y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos. «Señor», dije, «o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad. Y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. «Leonora», lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. «¡Leonora! ¡Leonora! ¡Leonora! ¡Leonora!». Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente
Me dije, ciertamente, algo ocurre en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que ocurre allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. ¡Es el viento! Y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aun con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando, nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más sentado adivinaba,
con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¡Miserable!, dije. Tu Dios te ha concedido. Por estos ángeles te ha otorgado una tregua. Tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura. Oh, apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo: nunca más. «Profeta», exclamé, «cosa diabólica». «Profeta, sí. Seas pájaro o demonio enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galat? Dime, te imploro». Y el cuervo dijo: nunca más. «Profeta», exclamé, «cosa diabólica». «Profeta, sí. Seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora». Y el cuervo dijo: nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más.
Han escuchado nuestros horrores favoritos. Una producción de terror y nada más. En este programa han escuchado de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Interpretación realizada por Antonio Reverte Lucena. Montaje y masterización Antonio Reverte Lucena. Si no quieres perderte el mejor terror de la red, no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorinadamas.com o de instalar en tu dispositivo Android nuestra aplicación oficial. Terror y Nada Más 2016.